de hoy es lógica de Juan. Les decía que se va a hacer un análisis desde el punto de vista de la correctitud de un programa en base a las precondiciones que entran hacia el código y las postcondiciones que son los resultados producidos de ese programa. Vamos a analizar estructuras sí condicional y dos estructuras repetitivas como el while y el repeat. Obviamente que esto es para programas imperativos. ¿Sí? ¿Se escucha bien, chicos? ¿Alguien que conteste? Sí, profe. Sí, se escucha. Bien. Bueno, hecha la pequeña introducción. Entonces, esta lógica, como vemos, si alguien me pone los recursos deficientes del sistema pueden afectar la calidad del audio. Trate de cerrar algunas aplicaciones, pero no tengo ahorita mucho. Bien. Entonces, esta lógica de Juar es una extensión de la lógica de primer orden, la lógica de predicados, y se utiliza para analizar la correctitud de los programas imperativos. La simbología que se utiliza es un par S sumatoria. Esto se obtiene introduciendo un lenguaje de comandos para construir los programas, ¿sí? Y una relación para expresar el comportamiento del programa. Eso es lo que analiza la lógica de Juan, ¿sí? La correctitud y el comportamiento en base a las precondiciones y a las postcondiciones de salida, ¿sí? Se incluyen con unas reglas de cálculo para la manipulación de las expresiones de comportamiento, ¿sí? El lenguaje de comandos lo vamos a usar para construir los programas. Este es un lenguaje elemental que consta de comandos simples y compuestos, ¿sí? Para obtener los términos del universo de programas. Bueno, veamos entonces el concepto de programa. Los que están en la licenciatura, me imagino que todavía no han empezado programación 1. Y ese es otro problema que vamos a tener. ¿Han tenido programación los que están en primer año de licenciatura? Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿En qué año? Primero. Primero. Pero lo están cursando entonces. Sí, sí, estamos. Sí, ya ¿sí? casi termina. Que lo están cursando en forma paralela lógica, igual que los de álgebra. Bueno, cualquier cosa preguntan, ¿no? Entonces, mediante un programa, vamos a describir lo que es la solución a un problema, y ese problema debe estar definido, ¿sí? Debe tener el conocimiento de lo que se quiere interpretar de la realidad para programar, ¿sí? Ese es el requisito fundamental para empezar a codificar, ¿sí? O sea, para luego escribirlo en un lenguaje de programación, ¿sí? Para el desarrollo de este programa de calidad se han creado metodologías de desarrollo, ¿sí? Para de esa forma lograr que los programas sean correctos a partir de su especificación. Esta palabra es clave, ¿sí? La especificación que debe cumplir el programa. Un programa será fiable, ¿sí? Si, o confiable, debe mostrar que cumple con la especificación previa. De esa manera, estamos aseverando que el programa obtiene los resultados esperados para lo que fue construido, ¿sí? Y esto se logra utilizando técnicas de especificación formal. O sea, cuando hablamos de formal, estamos diciendo que lo estamos representando mediante fórmulas, ¿sí? Hay algunos programas de especificación formal que después Figueroa amablemente va a dar la clase respectiva, ¿sí? Entonces, ya lo comprometimos, ¿no? Sebastián.
Bien, entonces veamos esa palabra clave que les había anticipado, viendo qué es una especificación. ¿Sí? Una especificación es un contrato entre el cliente y un programador, ¿sí? De lo que debe estar enfocado y en qué debe hacer hincapié el programa, y no cómo hacer. ¿Sí? El cliente no sabe cómo hacer el programa, simplemente sabe qué quiere lograr del programa. ¿Sí? El cómo hacerlo es parte del programador, ¿sí? Con un lenguaje, por ejemplo, imperativo. ¿Sí? Con el lenguaje natural, o sea, el lenguaje hablado, es muy ambiguo porque es muy difícil especificar la especificación, o sea, los requisitos que deberá cumplir ese programa. Es por ello que vamos a usar un lenguaje matemático para escribir las especificaciones de forma formal, ¿sí? Una especificación está formada por tres componentes. El espacio de los estados del programa, ¿sí? Esos estados están representados por las variables, dos predicados sobre el espacio de esos estados, y esos predicados están dados por la precondición, que son los datos de entrada, los estados iniciales, ¿sí? El valor que tendrán las variables antes de entrar a un bucle, por ejemplo, y la postcondición, que serán los estados finales, los resultados que se desean obtener de ese programa. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Sí. Usualmente la especificación no es ejecutable, puede producir varias subespecificaciones, de forma que la construcción del programa podrá dividirse en componentes. De esa manera es más fácil, se simplifica la programación y luego esos componentes deberán ser ensamblados, lo que permite que se pueda estructurar mejor el diseño del programa a desarrollar, luego su construcción y también la verificación. Esta palabra también es clave, ¿sí? Vamos a verificar que se cumple con la especificación. O sea, especificamos qué vamos a obtener y luego con lo que se obtiene vamos a verificar que cumple la especificación. De esa manera estamos seguros que el programa es correcto. Entonces recuerden, hay dos palabras claves, que es la especificación de lo que vamos a hacer con el programa y la verificación de que los resultados cumplen con la especificación, ¿sí? Existen también técnicas para estructurar la especificación. Si no, sería muy difícil compatibilizar especificaciones de varios desarrolladores. Esto va a facilitar el proceso de prueba automatizadas, como las heurísticas de diseño de especificación. Bien. Derivación y prueba de corrección. Esta otra palabra clave, derivación. En la práctica, la mayoría de los programadores codifican sus programas partiendo de unos casos de uso de la aplicación, ¿sí? Luego, deberán usar una metodología de prueba o testeo de sus programas por casos de prueba previamente definidos. O sea, cuando el programador está haciendo el programa, también deberá definir los casos de prueba que deberá cumplir el programa cuando va entregando los resultados, ¿sí? Esta metodología muestra el efecto de correr el programa sobre un conjunto de entradas, pero no determina la corrección del programa. La corrección del programa va a estar dada cuando lo verificamos. Es decir, no demuestra que cumple con su especificación, sino que es una suficiencia de los casos de prueba. O sea, nosotros al definir casos de prueba comprobamos que el programa, cuando se va ejecutando, va cumpliendo con las sentencias y entregando valores previamente definidos en los casos de prueba.
O sea, ha cumplido con los casos de prueba. Pero para verificarlo hacen falta otras técnicas, ¿sí? O sea, que se cumplan la totalidad de los casos de prueba, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Seguimos con lo que es derivación de programas, ¿sí? Esto es una técnica que permite obtener un programa utilizando su especificación y luego obtener una prueba de que el programa es correcto para cualquier entrada o para cualquier caso de prueba, ¿sí? O sea, el universo de entradas deberán satisfacerse para todos los casos. Y de esa manera podemos asegurar que el programa es correcto. O sea, cuando cumple algunos casos de prueba que hemos diseñado, no es suficiente todavía, ¿sí? Para asegurar que el programa sea correcto. Nosotros, para asegurar que el programa es correcto, se deben cumplir todos los casos de prueba. Por lo que derivar un programa significa tomar la especificación formal, ¿sí? A partir de ella lo vamos a construir. Entonces, derivar significa tomar la especificación formal, luego aplicar reglas para obtener el código ejecutable y probar que es correcto por construcción. O sea, si nosotros a partir de una especificación formal, o sea, cuando definimos una especificación formal, estamos en ese momento asegurando que es correcto. Por ejemplo, una especificación formal podría ser velocidad igual a espacio sobre tiempo. O sea, esa fórmula define perfectamente la velocidad. Cualquier prueba que hagamos a continuación va a estar correcta porque partimos de una fórmula correcta. Entonces, si construimos un programa a partir de una especificación formal, ¿sí? Y de ahí obtenemos el código, podremos afirmar fehacientemente que el programa es correcto por construcción, porque se construyó a partir de una especificación formal. La solución puede ser para derivar programas funcionales, programas lógicos o para derivar programas imperativos. ¿Alguna duda de lo que significa derivar un programa? Bien. La solución, como les dije, puede ser para derivar programas funcionales, lógicos y programas imperativos. Derivar significa realizar la especificación formal y luego construir el código. Entonces el programa será correcto por construcción. Esa definición también es muy importante. Dijkstra propone un lenguaje de comandos con guardias, ¿sí? Definiendo lo que se basa en toco, el 8. Entonces les decía, Dijkstra propone un lenguaje de comandos con guardias, o sea que define la sintaxis y la semántica de cada instrucción. ¿Está claro lo que es semántica? La terminología, o sea, semántica lo hemos venido tratando desde la segunda clase. Tiene que estar clara la terminología, si no les va a costar más, ¿no? Es una unidad un poco áspera, pero bueno, pueden preguntar, o cuando yo les pregunto, ¿está claro este concepto de semántica? Es para recalcar que es importante tener claro ese concepto para poder continuar, ¿no? Entonces, define una sintaxis y semántica para cada instrucción y presenta un cálculo de derivación de programas iterativos que sean correctos por construcción, o sea, a partir de una especificación formal, y de esa manera el programa garantizamos que es correcto. Un comando con guardia es un par compuesto por una expresión booleana, guardia, y una secuencia de acciones a ejecutar, ¿sí? Que deberán cumplir la expresión booleana. Por eso se llama guardia.
Los conjuntos, Profe, disculpe, no me quedó muy claro el concepto de guardia. el concepto de guardia es una expresión booleana. La expresión booleana te entrega dos valores, falso o verdadero, ¿sí? Entonces deberá ser verdadera esa expresión booleana cuando la compruebe con una secuencia de acciones a ejecutar, ¿sí? Si las acciones a ejecutar demuestran un valor verdadero para los resultados que pretende obtener, los compara con la expresión booleana verdadera y la guardia asegura que esa secuencia de acciones a ejecutar o instrucciones de código son correctas, ¿sí? Es un control paralelo de hacer a la especificación formal. ¿Me queda claro, señor? Sí, profe, gracias. Sí, yo les pido, por favor, que pregunten, ¿no? Esto es muy usado, lenguajes formales lo van a volver, diría, lo van a ampliar, ¿no? Yo les dije, la lógica es la puerta de entrada de la informática, al igual que el análisis matemático, ¿no? Bien, los conjuntos de comandos con guardia forman construcciones de las instrucciones de alternación o selección, ¿sí? Y repetición o ciclo duplo. Aparte que son las que vamos a analizar, ¿no? El lenguaje cuenta además con otras instrucciones como skip, asignación múltiple, secuenciación y bloques locales. Bien. Para definir la semántica, o sea, el significado de las construcciones de su lenguaje de programación, Dijkstra se inspira en las ideas propuestas por Juan, ¿sí? Introduciendo las condiciones débiles. No sé por qué se me pasa. ¿Eh? No funciona. ¿Sí? O sea, ya vamos a analizar lo que son las precondiciones débiles, o sea, debilitar las condiciones de entrada para asegurar que se cumpla la ejecución del programa, ¿sí? O sea, que se pueden establecer y conseguir la prueba total del programa. Bien, veamos ahora lo que es la verificación formal de los algoritmos, ¿sí? O sea, la verificación es, la especificación es lo que quiero obtener, y la verificación es, a partir de los resultados, obtener la especificación, o sea, el camino inverso, ¿sí? Es un conjunto de técnicas de comprobación que permiten demostrar si un programa funciona correctamente, verificar que funcione correctamente. Según la definición, programa que funciona correctamente es aquel que cumple con las especificaciones formales establecidas. Técnicas de programación, de comprobación. Cada sentencia ejecutable posee una regla de inferencia, ¿sí?, de lo que va a obtener. Y la representación formal son las ternas de Huard, o sea, la precondición, el código y la postcondición. Esas son las ternas de Huard. Bien, la representación formal de las ternas de Huard, vamos a analizar. Si C es una parte del código, ¿sí?, entonces una aserción, una afirmación, P, que lo vamos a considerar el proceso, se denomina precondición de C. Si P solo implica el estado inicial, o sea, la precondición, ¿sí?, sea entre llaves P, me tiene que significar el estado inicial del programa. Una aserción Q se
denomina postcondición del código C. Si Q solo implica el estado final, o sea, lo que se va a obtener. Tenemos precondiciones que son procesadas por el código y luego se obtienen las postcondiciones, que es el estado final. Con esto se puede expresar formalmente como la precondición, el código y la postcondición. Y se los denomina ternas de Juan. Veamos un ejemplo. Como precondición ponemos i distinto de 0, como c código, le asignamos, fíjense, el símbolo de asignación es 2 puntos igual, para distinguirlo del igual de una comparación. Entonces a x le asignamos 1 sobre i. Este i deberá ser distinto de 0, por la precondición. Y como postcondición vamos a obtener 1 sobre i. ¿Sí? A veces no existe una precondición. ¿Por qué? Porque tenemos el conjunto vacío como precondición. Como C, tenemos el código que asignamos a A el valor de B. Y como postcondición, afirmamos que A igual a B. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo el concepto de precondición y postcondición? Profe. No sé si alguien le iba a preguntar. ¿Nada? Bien. Esto significa que siempre se obtienen estados que satisfacen la postcondición. O sea, si la precondición es el conjunto vacío, siempre vamos a satisfacer la postcondición, independientemente de la precondición. Mientras más débil sea la precondición, vamos a garantizar que sea correcta la postcondición. ¿Sí? Esta doble llave representa la aserción vacía. Les decía, el conjunto vacío, que se puede entender como verdadero para todos los vectores. ¿Sí? Por eso se dice de debilitar la precondición para facilitar la postcondición. ¿Por qué? Porque el conjunto vacío es verdadero para todos los estados. Bien, veamos algunos conceptos que hará falta tenerlos en claro. Código. El código puede ser una sentencia, un conjunto de sentencias, o si quieren, el programa completo. Concatenación. La concatenación de dos códigos, por ejemplo C1 y C2, puede suponer la ejecución secuencial de dichos códigos. O sea, si concateno C1 con C2, la ejecución será C1, C2. O sea, la concatenación, en concreto, es que la ejecución secuencial de los códigos concatenados. Aserciones. Son sentencias lógicas que hacen referencia al estado del sistema. ¿Sí? ¿En qué estado se encuentra el sistema en base al análisis de las variables o los valores de las variables que están en ese momento de análisis? Es como una foto del sistema. ¿Sí? Para indicar que una sentencia es una aserción, o sea, que es afirmativa, que es verdadera, y se encierra dicha sentencia entre corchetes. ¿Sí? O sea, cuando una sentencia hace referencia al estado del sistema, se la representa de esta manera. Bueno, ya que estamos, estado. El estado es el conjunto de valores que toman en un instante las variables. Por eso les decía, es una foto del sistema. Saco la foto y veo qué valores tienen las variables en ese momento. ¿Sí? Ese es un estado. En un momento en el tiempo del valor que tienen las variables, dicho de otra forma, que conforman la estructura del programa. ¿Se entienden estas definiciones? Seguimos analizando.
precondiciones. Las precondiciones indican las condiciones que deben satisfacer los datos de entrada para que el programa pueda cumplir su tarea. ¿Sí? ¿Cómo deben ser esas precondiciones a la entrada del programa para que el mismo sea correcto? Postcondiciones. Indican las condiciones de salida que son aceptables como soluciones correctas del problema. ¿Alguna pregunta? Programa. Es una secuencia de sentencias que transforman el estado inicial en un estado final. Es razonable que así sea, ¿no? Estado inicial es el anterior, el estado anterior, el momento del tiempo anterior a la ejecución del código. ¿Sí? ¿Qué valores de inicio tenemos? Y el estado final es el estado posterior a la ejecución del código, o sea, qué valores está entregando el programa. Y el estado del sistema está determinado, o queda determinado, por los valores de las variables a cada instante. O sea, el estado era una foto del sistema en un momento dado, pero el estado total del sistema sería el conjunto de fotos que he sacado, ¿sí? A cada instante. El valor de las variables a cada instante. ¿Alguna pregunta? No me pasa. ¿Qué pasa? Sí, no sé qué suelto, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta de los conceptos preliminares? Fue ahí en el chat, le dijeron que no quedó claro. ¿Qué no No quedó? sé de qué, pero Profe, lo de aserción, ¿puede volver a explicar? Déjame buscar la diapositiva. La aserción Aserciones, sí. sí, son sentencias, ¿sí? Afirmaciones, esa es la palabra más correcta en cuanto a un sinónimo, que me van definiendo, cuando se ejecutan, el estado del sistema. ¿Por qué los valores de las variables son distintas a medida que transcurre el tiempo en un programa? Y porque van haciendo distintos cálculos, ¿sí? Por eso se dice que hacen referencia al estado del sistema, ¿sí? Un estado es cuando saco una foto y me da el valor de las variables en ese momento, ¿sí? Y lo que les decía acá, el estado del sistema, el estado total, va a estar dado por el conjunto de fotos de los valores de las variables a cada instante, ¿sí? El conjunto de los valores a cada instante va a finalizar con la postcondición, con los valores finales. O sea, las aserciones son afirmaciones, son sentencias lógicas verdaderas que hacen referencia al estado del sistema. Le permiten definir el valor de las variables en un momento dado. Esa es una foto. Y a lo largo del tiempo, durante la ejecución del programa, voy a obtener un conjunto de valores o un conjunto de fotos que me van a definir el estado del sistema. O sea, queda determinado por los valores de las variables a cada instante que transcurre durante la ejecución del programa. Si lo traté de decir con otras palabras, no sé si quedó más claro. Sí, profe, quedó claro. Lo que pasa es que es medio dura el capítulo lógica de Juan, un poco complicadito. Hemos tratado en la punta de cátedra de hacerlo, suavizarlo lo más que se pudo, ¿sí? Cosa que se entienda y tengan una base para lenguajes formales, ¿no? Bien, ahora sí. Nomenclatura.
En la mayoría de los códigos, el estado final depende obviamente del estado inicial, ¿sí? Por lo tanto, la precondición y postcondición no son independientes entre sí, porque una depende de la otra. Existen dos nomenclaturas que permiten definir esa dependencia entre la precondición y la postcondición. Una de ellas es la representación del subíndice, ¿sí? Mediante subíndices que indican si las variables representan valores iniciales o finales, ¿sí? Acá les puse unos ejemplos. AW igual a B alfa y BW igual a alfa, donde W es el estado final y alfa el estado inicial. Representación de las variables ocultas. Las variables ocultas son variables que aparecen o no en el código y que se introducen para almacenar los valores iniciales de ciertas posiciones de memoria. En la antigüedad creo que el RPG me permitía direccionar un valor a una posición de memoria. Y eso era una variable oculta, ¿sí? Variable visible es aquella que le estoy asignando un valor a esa variable, ¿sí? O sea, en la variable oculta es aquella que me permite almacenar valores iniciales en ciertas posiciones de memoria que las direcciono a esa posición, a esos valores, ¿sí? Su definición debe aparecer en la precondición. Por ejemplo, A igual a B igual a B, en la precondición. A H le asigno A le asigno B, y a B le asigno H. Puedo afirmar que A es igual a B y B es igual a A. Bien. Entonces, antes de ver cuando un programa es correcto, veamos qué es un concepto de corrección. Si P, que es la precondición, hacia el código para desembocar en la postcondición Q, ¿sí? Es un código con la precondición y la postcondición, ¿sí? Entonces podría decir que P como precondición hacia el código para obtener la postcondición debería ser correcto. En base a eso, podemos tener dos tipos de corrección. Parcial, donde tengo P, el código y la postcondición, es parcialmente correcto si el estado final del código, cuando termina o no el programa, satisface Q. Siempre que el estado final satisface a la precondición. Y con corrección total será cuando un código, además de tener corrección parcial, finalice. En el anterior no estábamos hablando de finalización, por eso hablamos de parcial. Pero la corrección total es cuando hemos tenido un conjunto de correcciones parciales dentro del código y una vez que finaliza podemos asegurar que ese conjunto de correcciones parciales, o sea, ha finalizado. Por lo tanto, podemos decir que el conjunto de correcciones parciales, podemos afirmar que la corrección total también será correcta. Porque hemos encontrado corrección total al finalizar el programa. Los códigos sin bucles siempre terminan por lo que la corrección parcial implica corrección total. En bucle, ¿no? Esta distinción es esencial solo en el caso de los códigos que incluyan bucles o recursiones. El concepto de recursión, ¿está claro? ¿Han trabajado o han codificado un procedimiento que se llama a sí mismo? ¿Recursividad, dice tu profe? Recursividad, exacto. ¿No? Sí, sí, profe. Sí, profe. Un
Un ejemplo clásico de codificar recursión son las torres de Hanoi, ¿no? Que les puedo asegurar que si no se hace con recursión, no lo lograrían hacer jamás al cuadrado. Es el ejemplo clásico cuando se trata el tema de recursión. Bueno, veamos reglas generales de precondición y postcondición, ¿sí? Si R y S son dos aserciones, o sea, dos afirmaciones, entonces se dice que R es más fuerte que S, ¿sí? ¿Sí? R implica S, ¿sí? Si una aserción R es más fuerte que una aserción S, entonces todos los estados que satisfacen a R deberán satisfacer a S. Lo que hemos hecho ahí es fortificar la precondición y debilitar la postcondición. Y de esa manera podemos afirmar que todos los estados que satisfacen a la precondición, que es más fuerte que la postcondición, también van a satisfacer a la postcondición S. Un fortalecimiento de una aserción disminuye el estado o el número de estados que pueden satisfacer. ¿Qué quiere decir fortalecer? Fortalecer significa hacerla más restrictiva, ¿sí? Y si es más restrictiva, porque se ha fortalecido, va a disminuir el número de estados que puede satisfacer. Algo más restrictivo hace que pueda ser satisfecho en el menor de los casos, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo, van a promocionar con 7, y después les digo, promocionan con 9. Lo hice más restrictivo, por lo tanto, seguramente van a promocionar menos personas con 9 que con 7. No sé si con ese ejemplo se les dejo más claro. ¿Podemos continuar? ¿Queda claro? Esta frase es vital, digamos. Un fortalecimiento de una aserción disminuye el número de estados que puede satisfacer. ¿Por qué? Porque lo hago más restrictivo. Cuando algo es más restrictivo, va a haber menos estados que lo cumplan, ¿sí? Reitero, si les digo que promocionan con 7, y después les digo, no, promocionan con 9. Entonces puse más restrictiva la condición de promoción, por lo tanto, habrá menos promociones, ¿sí? Fortalecimiento de la precondición. Veamos a qué conduce. Si una parte de un código es correcto bajo la precondición, ¿sí? Entonces permanecerá correcto si se refuerza. O sea, si es correcto en un estado, si lo llego a ser más restrictivo, con más razón será correcto, ¿sí? Esto conduce a la siguiente regla de inferencia. A ver si encuentro un ejemplo. Si digo que P1 implica P, o sea, una precondición fuerte implica la precondición, y luego una precondición, código, postcondición, una terna de square, o sea, esta era más débil. Entonces, el fortalecimiento conduce a que seguramente va a satisfacer la terna de square, ¿sí? Si la terna P, C y Q, o sea, precondición, código y postcondición, es correcto y además P1 implica P, entonces se puede afirmar que P1, código Q, también va a ser correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque Profe, ¿qué es P1? P1 implica P. la precondición, o sea, la terna de Juárez es esta. Precondición, código Q. Si a la precondición la hago más fuerte, más restrictiva,
¿sí? Y implica la precondición, que es más débil. ¿Qué quiere decir? Que dada la terna de Juan, precondición, código, postcondición, ¿sí? Si esto es satisfecho, ¿sí? Y P1 implica P, o sea, la precondición más restrictiva, puedo afirmar que la precondición más restrictiva va a satisfacer la terna de Juan. ¿Por qué? Porque P es un conjunto de estados posibles. Y P1 es la precondición más restrictiva, o sea, tendrá menos estados posibles que están dentro de P. P1 es un subconjunto de P. Entonces, si P satisface la terna de Quark, P1 fortalecida, que va a tener menos estados posibles porque es más restrictiva, con más razón va a satisfacer la terna de Quark. O sea, fortalecer la precondición es que la terna de Quark sea satisfecha con mayor exactitud. No sé si queda claro. Fortalecer la precondición significa hacerla más restrictiva. Que la haga más restrictiva va a ser que vaya a tener menos estados P1 que P. Por lo tanto, P1 es un subconjunto de P. Si P satisface la terna de Quark y P1 implica P, quiere decir que P1, código Q, esa terna de Quark, también es satisfecha. ¿Para qué fortalezco la precondición? Para que el programa sea correcto, para garantizar que el programa sea correcto. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí se entiende, profe. No escuché, señor. Sí, profe. Y si no, preguntan. Está bien que esto es durísimo de explicar y de asimilar. Reitero, Profe, hemos tratado de utilizar lo más que se pudo. Durante la clase trato de usar ejemplos muy sencillos, ¿sí? El ejemplo de promoción. La promoción con 7 sería una precondición con un cierto valor. La precondición con 9 sería que habría menos promocionados, ¿sí? Porque es más restrictiva. P1 es más restrictiva y siempre va a satisfacer a P. P1 restrictivo implica la precondición, ¿sí? Entonces, planteo la terna de Quark y si P1 implica P, puedo decir que P1 está dentro de la terna de Quark porque es más restrictivo. Fortalecer la precondición significa garantizar la correctitud del programa. Por eso siempre le fui remarcando los términos que debían prestarle atención, ¿no? Fortalecimiento de la precondición vacía. La precondición vacía siempre es verdadera, ¿sí? Ya lo habíamos analizado. La aserción vacía, la afirmación vacía, puede ser reforzada para producir cualquier precondición P, ¿sí? Fíjense, como precondición ponemos el conjunto vacío. En el código asignamos B a A y obtenemos A igual a B, ¿sí? Como postcondición. Se utiliza para justificar ¿qué cosa? La postcondición, donde asignamos B igual a y obtenemos A igual a B. Si el conjunto vacío satisface, con cualquier otra precondición podremos justificar la terna de Quark. Como regla general, podemos decir, siempre se intenta o se debe intentar formular la precondición lo más débil posible, de forma que asegure que se cumpla la postcondición dada. Por lo que cualquier precondición que implique la anterior será satisfecha. ¿Sí? O sea,
acá. Se debe intentar formular la precondición lo más débil posible para asegurar que se cumpla la poscondición. O sea, si establezco una precondición fuerte, fuerte significa, por ejemplo, se promociona con 9. Si eso se cumple, la terna de Juan, una precondición más débil también se deberá cumplir. Por ejemplo, se promociona con 7, lo cual tendrá más estados posibles. Debilitamiento ahora de la poscondición. El principio de debilitamiento de poscondición permite concluir en esta terna: precondición, código, poscondición debilitada. Cuando planteamos la terna de Juan, precondición, código, poscondición Q, ¿sí? Si debilitamos la poscondición, perdón, podemos afirmar que Q implica Q1. Esto conduce a la regla de inferencia, dada la terna de Juan, P, precondición, código, poscondición, podemos afirmar que Q implica Q1, poscondición debilitada, por lo que Q1 podrá ser incluida en la terna de Juan. Bien, veamos una regla de la conjunción en base a lo planteado anteriormente. Esta regla permite reforzar la precondición y la poscondición de manera simultánea. Estamos tratando la conjunción. O sea, vamos a reforzar las dos a la vez, porque es una conjunción. Si el código es una parte, o sea, si C es una parte de un código y se ha establecido que P1, recuerden que P1 sería la precondición fortificada, código Q1, y P2, C2, Q2. ¿Sí? Son dos ternas de Juan. Se puede afirmar que P1 y P2 podemos tratarlas juntas a esas precondiciones que planteamos como terna de Juan separadas, introducirlas en un código y obtener en conjunto Q1 y Q2, que serían las conjunciones de las ternas planteadas por separado. Esto es lo que se puede afirmar dadas dos ternas de Juan por la regla de conjunción. Lo podemos expresar formalmente como la primera terna, P1, C, Q1, la segunda terna, P2, C, Q2, con lo cual obtenemos por regla de inferencia que la precondición P1 y P2 en el código C cumple con la terna de Juan de Q1 y Q2. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí o no? ¿Se entiende la regla de conjunción? Dada dos ternas por separado, P1, CQ1, P2, CQ2, podemos por regla de conjunción formar la terna de Juan como la precondición 1 y la precondición 2, el código, que obtiene la postcondición Q1 y Q2. Esa es la regla de inferencia de la conjunción para precondiciones y postcondiciones. Regla de la disyunción. Esta regla, fíjense, la conjunción refuerza. Acuérdense que se debe cumplir esto y esto. La disyunción, con que se cumpla uno, está bien. Por eso hablamos de debilitar la precondición y la poscondición de forma simultánea. Si C es parte de un código, se ha establecido esta terna de Juan y esta otra, se puede afirmar que P1 o P2, código, plantea como postcondición Q1 o Q2. Formalmente se expresa la
primera terna, la segunda terna, y por regla de disyunción ponemos P1 o P2, código Q1, Q2. Con lo cual, por disyunción, porque se cumpla P1, P2 y Q1 o Q2, lo que hemos hecho es debilitar en forma simultánea la precondición y la postcondición. Con la conjunción, reforzamos. Con la disyunción, debilitamos. Bien. Verificación del código. Recuerden que tenemos la ejecución y la verificación, que sería el paso inverso para obtener la especificación. Para demostrar la corrección de un programa, se parte de la postcondición final del código, o sea, acá. Luego se deduce la precondición, o sea, si a partir de la postcondición deduzco la precondición, quiere decir que el resultado obtenido es correcto porque pude obtener el estado inicial. Este proceso de verificar desde el producto final hacia el producto inicial o desde la postcondición final hacia la precondición inicial se denomina verificación y es el sentido contrario a cómo se ejecuta el programa. Esta sería la forma de verificar la correctitud o que el programa es correcto. ¿Entienden? Bien. Para no hacerlo tan áspero, hemos llegado hasta la mitad de la unidad de lógica de Quark y lo vamos a terminar de ver mañana. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿mañana sería virtual o presencial nomás? Les dije al principio que es virtual, ¿sí? Porque vamos a continuar con la teoría. Ah, bien, bien, gracias, profe. ¿Sí? Como les había dicho, el segundo parcial es el miércoles 14 de junio. Tratamos que quede en el medio el feriado largo para el recuperatorio, espero que no tengan que recuperar muchos. Entonces el parcial es el 14 de junio y el recuperatorio el 28 de junio, ¿sí? Después del feriado largo. Al segundo parcial y a su recuperatorio van a entrar la unidad 7, 8 y 9. ¿Sí? Ya les voy a mandar un mail con el material didáctico, recordándole las fechas del segundo parcial subrecuperatorio y las unidades teóricas que entran al parcial. Profe, Sí, ¿ya hay que ir mandando los trabajos prácticos? no, todavía no, al final. Al Ah, final, sí les vamos a avisar, ¿sí? Reitero, lo que en las unidades teóricas que entran al parcial, 7, 8, 9. Ya le vamos a avisar el tema de las carpetas, ¿sí? No se hagan problema que le vamos a avisar. Profe, ¿los TV pueden ser a mano o tienen que ser en Word? No. Mientras sea a mano y no hagan una letra igual a la mía que no se entiende nada, está bien, ¿sí? Bueno, Sí, porque hay algunos que parece que me ganan, hay algunos que me ganan realmente con la letra. Y mirá que mi mamá me decía que tendría que haber sido médico como mi papá por el tipo de letra que tengo. Hay veces que ni yo me entiendo la letra, ¿no? Pero claro, si lo van a hacer a mano, pues se entiende. Aparte, verifiquen los escaneos, porque algunos no salen bien, salen oscuros y no los puedo leer. Directamente, me cae un esfuerzo, voy a tener que devolverlo, digamos, y no va a haber tiempo para la devolución. profe, Sí, ¿el parcial va a tener la misma modalidad, o sea, 5 preguntas? ¿Así? sí, porque son muchos estudiantes, ¿no? Y solo teoría nomás, ¿no? ¿Cómo? Y solo teoría, le digo, pregunto.
Bueno, podemos hacer alguna pregunta que haga referencia a algún ejercicio. No quita que no deban leer la práctica, que es para garantizar que entendieron la teoría, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta o finalizamos? Bueno, buenas tardes.